Al fondo del pozo, un guerrero apache agonizaba con una estaca atravesándole el costado, la sangre manchando la tierra seca. Su mano ensangrentada se alzó hacia María desde la oscuridad, y ella supo que los próximos minutos decidirían si ambos vivirían o morirían juntos. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. En medio del silencio abrasador del desierto de Sonora, donde las rocas parecían arder bajo el sol despiadado de julio, un joven guerrero apache llamado Takoda seguía las huellas de un venado entre los cañones escarpados. El aire vibraba con el calor, distorsionando el horizonte en ondas fantasmales. Sus pies descalzos apenas hacían ruido sobre la tierra calcinada, y sus ojos oscuros, afilados como cuchillas, no perdían detalle del rastro que se extendía frente a él. Takoda había salido al amanecer, cuando las estrellas aún titilaban sobre las montañas lejanas. Su pueblo, escondido entre las hondonadas de la Sierra Madre Occidental, necesitaba carne. Los últimos meses habían sido crueles. La sequía había ahuyentado a los animales y los cazadores de recompensas habían intensificado sus incursiones, obligando a su clan a ocultarse cada vez más profundo en las tierras áridas. Él era joven, apenas 19 veranos, pero ya llevaba el peso de un guerrero en los hombros. Su padre, muerto 2 inviernos atrás por las balas de los soldados mexicanos, le había enseñado a leer la tierra como si fuera un libro abierto. El venado había pasado por allí hacía pocas horas. Las huellas eran frescas, profundas en algunos puntos donde el animal había bebido del arroyo seco. Takoda se detuvo junto a un matorral de mezquite, entrecerrando los ojos para evaluar el terreno. A lo lejos, Storm, su mustango salvaje de pelaje gris plateado con manchas negras sobre el lomo, lo observaba desde una elevación rocosa. El caballo no llevaba silla ni brida y nunca las había necesitado. Entre Takoda y Storm existía un entendimiento que no requería cuerdas ni órdenes. El guerrero silbó suavemente y el animal sacudió la cabeza, moviéndose entre las sombras con la gracia de un espíritu. Takoda avanzó con cautela, el arco listo, la flecha ajustada. Sus músculos se tensaron cuando percibió algo extraño. El suelo frente a él parecía demasiado liso, demasiado perfecto. Las ramas secas estaban dispuestas con una simetría antinatural. Su corazón comenzó a latir más fuerte. Conocía esa trampa. Los cazadores de recompensas las utilizaban para capturar lobos, osos y apaches. Antes de que pudiera retroceder, la tierra cedió bajo sus pies. El mundo se convirtió en un remolino de polvo y pánico. Cayó con violencia, el aire arrancándosele de los pulmones. Su cuerpo golpeó contra las paredes del pozo, las piedras afiladas rasgándole la piel. Un dolor agudo estalló en su costado cuando una estaca de madera le atravesó la carne, justo debajo de las costillas. El grito se le ahogó en la garganta. Aterrizó sobre su espalda, rodeado de oscuridad y del olor metálico de su propia sangre. Por un instante, el mundo se detuvo. Solo podía oír su respiración entrecortada, el zumbido de sus oídos y el pulso desenfrenado de su corazón. El dolor era insoportable, como si el fuego se hubiese instalado dentro de su cuerpo. Intentó moverse, pero cada músculo protestaba. La estaca seguía clavada en su costado y sabía que si la arrancaba sin cuidado, podría desangrarse en cuestión de minutos. Levantó la vista. El cielo era un cuadrado azul, inalcanzable, burlándose de él desde las alturas. Las paredes del pozo eran verticales, imposibles de escalar sin ayuda. Intentó gritar, pero su voz se perdió en el vacío. No había nadie cerca. Su clan estaba a kilómetros de distancia, y Storm, un relincho agudo rompió el silencio. Takoda giró la cabeza con esfuerzo y vio la silueta del mustango asomándose al borde del pozo.
Los ojos del animal brillaban con una inteligencia que siempre lo había asombrado. Storm pisoteaba el suelo nerviosamente, relinchando una y otra vez, como si comprendiera la gravedad de lo ocurrido. «Storm», murmuró Takoda con voz quebrada. La sed ya comenzaba a hacer estragos en su garganta. El sol subía lentamente y con cada minuto que pasaba, el calor se volvía más opresivo. La sangre seguía manando de su herida, empapando la tierra debajo de él. El mustango desapareció del borde. Por un momento, Takoda sintió una punzada de desesperación. ¿Lo había abandonado? Pero entonces comprendió. Storm no huía. Storm iba a buscar ayuda, y en ese instante el joven guerrero cerró los ojos, aferrándose a la única esperanza que le quedaba: que alguien, en algún lugar, escuchara el llamado desesperado de un caballo salvaje. María Delgado tenía 10 años y manos callosas por el trabajo. Vivía con su abuela Esperanza en una pequeña cabaña de adobe al borde del territorio apache, donde el desierto se encontraba con las últimas casas del asentamiento de San Rafael. Su padre había muerto años atrás por fiebre y su madre se había marchado a la ciudad buscando trabajo, prometiendo regresar. Nunca lo hizo. La abuela Esperanza, con sus 80 años a cuestas y la vista nublada por las cataratas, dependía de María para todo. La niña se levantaba antes del amanecer para buscar agua del pozo comunitario, un viaje de media hora cargando cubetas de madera que le dejaban ampollas en las palmas. Luego alimentaba a las 3 gallinas escuálidas que picoteaban en el corral polvoriento, y preparaba tortillas de maíz sobre el comal caliente. Su abuela le había enseñado a moler el nixtamal con paciencia, a distinguir las hierbas medicinales de las venenosas y a no temer al silencio del desierto. Pero María sí temía. Temía a los hombres armados que pasaban por el pueblo buscando apaches para cobrar recompensas. Temía a los soldados que hablaban con desprecio de los indígenas. Temía quedarse sola si su abuela moría. Y sobre todo, temía la sed. La sequía había convertido los arroyos en lechos de piedra agrietada y el pozo del pueblo bajaba peligrosamente cada semana. Fue durante esa sequía terrible, 3 meses atrás, cuando conoció a Storm. Había ido más lejos de lo habitual, siguiendo el rastro de un conejo que quería atrapar para la cena. El sol caía como plomo fundido sobre su cabeza cubierta con un sombrero de paja deshilachado. Fue entonces cuando lo vio. Un mustango magnífico, de pelaje gris plateado salpicado de manchas negras, bebiendo de un charco minúsculo que María ni siquiera había notado. El animal levantó la cabeza al verla, las orejas alertas, pero no huyó. María se quedó inmóvil. Sabía que los caballos salvajes no se dejaban acercar, pero algo en los ojos de aquel mustango la llamó. Había inteligencia allí, y también tristeza. Sin pensarlo, vació su cantimplora en una depresión de la roca. Era su única agua, pero el gesto fue instintivo. Storm se acercó despacio, olisqueando primero el aire, luego la mano extendida de la niña. Bebió con delicadeza. Desde ese día, cada vez que María salía al desierto, llevaba consigo un poco de agua extra, y Storm aparecía, como invocado por algún pacto silencioso. Nunca se dejó tocar completamente, pero permitía que la niña se sentara cerca mientras él bebía. A veces, cuando el viento soplaba suave, María le hablaba en voz baja, contándole las cosas que no podía decirle a nadie más. Lo sola que se sentía, lo cansada que estaba, lo mucho que extrañaba a su madre. Esa tarde de julio, María estaba moliendo maíz en el metate cuando escuchó los cascos. No era el trote lento de los burros del pueblo, ni el galope pesado de los caballos de los soldados. Era algo distinto, urgente, desesperado. Salió corriendo de la cabaña con el delantal aún atado a la cintura, el cabello negro escapándose de sus trenzas. Storm estaba allí, en medio del camino polvoriento.
sudando y relinchando con una intensidad que María nunca había visto. El animal pisoteaba el suelo, sacudía la cabeza violentamente y la miraba con ojos suplicantes. Se acercó a ella, empujándola suavemente con el hocico. Luego retrocedió varios pasos, como invitándola a seguirlo. «¿Qué pasa?», susurró María, sintiendo que el corazón se le aceleraba. Storm relinchó de nuevo, más alto, más urgente. Dio media vuelta y comenzó a trotar hacia el desierto, deteniéndose cada pocos metros para voltear y asegurarse de que ella lo seguía. María comprendió. No sabía cómo, pero lo supo con la certeza profunda que solo los niños y los animales comparten. Algo terrible había ocurrido. Storm necesitaba ayuda, y ella era la única que podía dársela. Corrió de vuelta a la cabaña. «¡Abuela! ¡Tengo que irme!», gritó mientras tomaba una cuerda gruesa, su cantimplora llena y un cuchillo oxidado que su padre había dejado. La anciana Esperanza, sentada junto a la ventana, levantó la cabeza con preocupación. «¿A dónde vas, niña?». «Ya casi oscurece». «¿El caballo necesita ayuda? Alguien está en peligro». La abuela entrecerró los ojos nublados. Por un momento, María temió que la detuviera, pero la anciana solo asintió con lentitud. «Ve con cuidado, mija, y regresa antes de que la luna esté alta». María besó la mejilla arrugada de su abuela y salió corriendo. Storm la esperaba, inquieto, moviendo las patas como si cada segundo perdido fuera una eternidad. La niña montó sin silla, aferrándose a las crines plateadas con manos temblorosas. El mustango partió al galope y ella se aferró con todas sus fuerzas, sintiendo el viento caliente golpearle el rostro mientras el sol comenzaba su lento descenso hacia el horizonte. No sabía qué encontraría al final de ese camino, solo sabía que alguien la necesitaba. Y María Delgado, la niña huérfana del desierto, no iba a fallar. El desierto se transformaba en un laberinto de sombras conforme el sol descendía. María se aferraba a las crines de Storm con dedos que ya comenzaban a adormecerse por la tensión. El mustango galopaba con una determinación feroz, sorteando cactus gigantes, saltando sobre arroyos secos, atravesando barrancos que hacían que el estómago de la niña diera vuelcos. Ella nunca había cabalgado tan rápido ni tan lejos. El paisaje cambiaba a su alrededor. Las casas dispersas de San Rafael habían quedado atrás hacía mucho. Ahora solo había rocas rojizas, matorrales espinosos y el silencio pesado del desierto. María sentía el corazón latiéndole en los oídos. El miedo comenzaba a trepar por su garganta. ¿Y si se perdía? ¿Y si Storm la llevaba a una trampa? Había oído historias terribles sobre los apaches, sobre cómo robaban niños y atacaban asentamientos. Pero cuando miraba los ojos del caballo, ese miedo se disolvía. Storm no la haría daño, eso lo sabía con certeza. El sol tocaba ya el borde de las montañas cuando Storm redujo la velocidad. Sus flancos sudaban copiosamente y su respiración era un jadeo pesado. Se detuvo al borde de un cañón estrecho relinchando con insistencia mientras miraba hacia abajo. María desmontó con piernas temblorosas, casi cayendo al suelo por el cansancio. «¿Qué es? ¿Qué quieres que vea?», susurró, acercándose con cuidado al borde. El viento soplaba entre las rocas con un silbido bajo, como si el desierto mismo estuviera respirando. Y entonces lo vio. Abajo, en lo que parecía un pozo profundo excavado en la tierra, había un cuerpo. Un hombre joven, inmóvil, con la piel bronceada y el cabello negro extendido sobre la tierra manchada de sangre. Vestía solo un taparrabos de cuero y un collar de cuentas sobre el pecho desnudo. Una estaca de madera le atravesaba el costado y a su alrededor había rastros de sangre seca. María sintió que el mundo se detenía. Por un instante pensó que estaba muerto, pero entonces vio el leve movimiento de su pecho al respirar. Estaba vivo,
apenas, pero vivo. «Oye», gritó María con toda la fuerza que pudo reunir. «Oye, ¿me oyes?» Takoda abrió los ojos con lentitud, como si cada párpado pesara toneladas. Su visión era borrosa, pero alcanzó a distinguir una silueta pequeña recortada contra el cielo anaranjado. Una niña mexicana. Su mente confundida intentaba comprender qué hacía allí. ¿Era real o solo una alucinación causada por la sed y la pérdida de sangre? «Ayuda», murmuró con voz ronca, casi inaudible. Cada palabra era un esfuerzo titánico. María sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Estaba vivo, respiraba, podía salvarlo. ¿Pero cómo? El pozo tenía al menos 4 metros de profundidad, las paredes eran lisas y verticales. No había forma de que él pudiera escalar, y ella no tenía fuerzas para levantarlo. La cuerda. Había traído una cuerda. Corrió hacia Storm, quien observaba la escena con atención casi humana. Desató la cuerda que llevaba enrollada en la cintura y regresó corriendo al borde del pozo. Sus manos temblaban mientras intentaba calcular la distancia. La cuerda era larga, pero ¿sería suficiente? «Voy a lanzarte una cuerda», gritó hacia abajo. «¿Puedes agarrarla?» Takoda alzó una mano débilmente. La sangre seguía manando de su herida y cada movimiento era agonía pura. Pero asintió. Tenía que intentarlo. La alternativa era morir allí, solo, en la oscuridad. María ató un extremo de la cuerda a una roca grande, asegurándose con nudos que su padre le había enseñado años atrás. Luego, con cuidado, comenzó a descender la cuerda hacia el pozo. El viento la hacía oscilar, y la niña tuvo que hacer varios intentos antes de que llegara lo suficientemente cerca del guerrero herido. «¡Agárrala!», suplicó, sintiendo que su propia voz se quebraba. «Por favor, agárrala». Los dedos de Takoda se cerraron alrededor de la cuerda. Apretó con la poca fuerza que le quedaba, sintiendo las fibras ásperas contra su palma ensangrentada. Levantó la vista hacia la niña. En la penumbra del atardecer, sus ojos se encontraron. No había palabras para ese momento. Solo la mirada de 2 almas que se reconocían en medio del abismo. Una guerrera, la otra guerrero, ambos luchando contra la muerte. María jaló la cuerda con todas sus fuerzas. Storm, como si comprendiera lo que debía hacer, se acercó y tomó el otro extremo entre los dientes, tirando con la fuerza de su cuello poderoso. Lentamente, dolorosamente, Takoda comenzó a ascender. Cada centímetro era una batalla. La estaca seguía clavada en su costado, desgarrándolo con cada movimiento. Gritó de dolor, un sonido desgarrador que hizo que María llorara mientras seguía jalando, sin detenerse, sin rendirse. Y cuando los dedos de Takoda finalmente tocaron el borde del pozo, la mano pequeña de María se cerró sobre los suyos. «Te tengo», susurró ella. «Te tengo». Con un último esfuerzo que le arrancó un grito a María y un gemido desgarrador a Takoda, el guerrero cayó sobre la tierra firme, fuera del pozo que casi se había convertido en su tumba. Yacía de costado, respirando con dificultad. Cada inhalación un silbido húmedo y doloroso. La estaca seguía clavada, sobresaliendo grotescamente de su piel bronceada. La sangre formaba un charco oscuro bajo su cuerpo. María cayó de rodillas junto a él, las manos temblorosas, el corazón latiendo tan fuerte que sentía que le estallaría el pecho. El sol había desaparecido casi por completo, dejando solo una franja carmesí en el horizonte. La oscuridad se acercaba rápidamente y con ella el frío del desierto nocturno. «No, no, no», murmuraba la niña sin saber qué hacer primero. Había visto a su abuela curar heridas pequeñas, rasguños y quemaduras, pero esto era diferente. Esto era muerte mirándola directamente a los ojos. Takoda giró la cabeza con esfuerzo.
Sus ojos oscuros, nublados por el dolor, encontraron los de María. Intentó hablar, pero su lengua apache no tenía sentido para la niña. Las palabras salían rotas, entrecortadas, mezcladas con gemidos de agonía. «No entiendo», sollozó María. «No sé qué dices». Él señaló la estaca con un dedo tembloroso. Luego hizo un gesto, como si quisiera que ella la arrancara. María negó con la cabeza violentamente, recordando lo que su abuela le había enseñado. Si sacas algo que perfora el cuerpo, la persona puede desangrarse en minutos. «No puedo», dijo, aunque sabía que él no comprendía sus palabras. «Si la saco, morirás». Takoda cerró los ojos agotado. Sabía que ella tenía razón. La estaca actuaba como un tapón temporal, pero también sabía que no podía moverse con ella clavada. Estaba atrapado entre dos formas de muerte. María miró a su alrededor desesperadamente. La oscuridad avanzaba como una marea. Storm permanecía cerca, observándolos con atención, pero ¿qué podía hacer un caballo? Necesitaba ayuda real, necesitaba llevar a este hombre a algún lugar donde pudieran curarlo adecuadamente. Pero San Rafael estaba a más de 1 hora de viaje y el camino era peligroso de noche. Además, si llegaba con un apache herido, los hombres del pueblo... Nomber. No podía pensar en eso ahora. Abrió su cantimplora con manos temblorosas y acercó el recipiente a los labios de Takoda. El agua fresca tocó su lengua reseca y el guerrero bebió con desesperación, tosiendo cuando tragó demasiado rápido. María le limpió la boca con la manga de su blusa. «Está bien», susurró, más para calmarse a sí misma que a él. «Todo va a estar bien». Sabía que era mentira. Con cuidado, examinó la herida alrededor de la estaca. La sangre había empezado a coagularse en algunos puntos, formando costras oscuras. Eso era bueno. Significaba que su cuerpo aún luchaba. Sacó el pequeño cuchillo oxidado que había traído y cortó tiras largas del dobladillo de su falda. No era limpio, pero era todo lo que tenía. Takoda observaba cada movimiento con una mezcla de dolor y asombro. Esta niña mexicana, esta extraña que no tenía razón alguna para ayudarlo, estaba intentando salvar su vida. En su mundo, los mexicanos eran enemigos. Los que pagaban por cabelleras apaches, los que quemaban aldeas y robaban niños. Y sin embargo, aquí estaba una de ellos, con lágrimas corriendo por sus mejillas, vendando sus heridas con retazos de su propia ropa. «Gracias», murmuró en apache, sabiendo que ella no entendería las palabras, pero esperando que captara el significado. María levantó la vista. Por un momento, sus ojos se encontraron de nuevo. Ella no sabía qué había dicho, pero vio algo en su mirada que comprendió perfectamente. Gratitud, respeto y algo más profundo, algo que no tenía nombre. «De nada», respondió suavemente, atando los vendajes improvisados alrededor de su torso, evitando la estaca lo mejor que pudo. La noche cayó por completo. Las estrellas comenzaron a aparecer una por una, como ojos vigilantes en el cielo negro. El frío llegó con fuerza, haciendo que María tiritara en su blusa delgada. Takoda también temblaba, pero no solo por el frío. La fiebre comenzaba a apoderarse de él. Storm se acercó y se echó en el suelo junto a ellos, ofreciendo el calor de su gran cuerpo. María se acurrucó contra el caballo, atrayendo a Takoda hacia ella para compartir el calor. El guerrero era mucho más grande que ella, pero estaba tan débil que no opuso resistencia. «Mi abuela va a estar preocupada», susurró María al viento. «Pero no puedo dejarte aquí, no puedo». Takoda sintió las palabras más que entenderlas. Cerró los ojos, dejando que el agotamiento lo arrastrara. Si iba a morir, al menos no moriría solo. Al menos alguien se había preocupado lo suficiente como para quedarse con él. María mantuvo los ojos abiertos toda la noche, vigilando su respiración, asegurándose de que siguiera vivo.
y mientras las estrellas giraban lentamente sobre ellos, hizo una promesa silenciosa. No dejaría que este hombre muriera. No importaba quién fuera, no importaba de dónde viniera. Esa noche, en medio del desierto frío y oscuro, ella era todo lo que se interponía entre él y la muerte. Y no pensaba apartarse. El amanecer llegó con una luz pálida que apenas calentaba. María despertó sobresaltada, sin recordar en qué momento había cerrado los ojos. Su cuerpo estaba entumecido por el frío y la posición incómoda contra el flanco de Storm. El caballo relinchó suavemente, como saludando el nuevo día. Pero cuando María miró a Takoda, el miedo le atenazó el estómago. El guerrero ardía en fiebre. Su piel estaba caliente al tacto, casi quemando. Respiraba rápido y superficialmente, y sus labios se movían pronunciando palabras incoherentes en su lengua. La herida alrededor de la estaca se había hinchado durante la noche, la piel enrojecida y tensa. María no necesitaba ser curandera para saber lo que eso significaba: infección. «No, no, no», murmuró, sacudiendo suavemente su hombro. «Despierta, por favor, despierta». Los ojos de Takoda se abrieron apenas, vidriosos y confundidos. No parecía verla realmente. Murmuraba algo una y otra vez, una palabra que sonaba como Nishoni, Nishoni. María no sabía qué significaba, pero por el tono quebrado de su voz comprendió que era alguien importante, su madre quizás, o una hermana. María miró hacia el horizonte. El sol ya asomaba, tiñendo el cielo de naranjas y rosas. Calculó que habrían pasado al menos 12 horas desde que salió de casa. Su abuela estaría angustiada, tal vez habría pedido ayuda a los vecinos. Tal vez ya la estaban buscando, y si la encontraban aquí con un apache herido, el pueblo. Podía llevarlo al pueblo. El doctor Ramírez podría ayudarlo. Tenía medicinas, instrumentos para sacar la estaca correctamente, pero también estaba el alcalde Salazar, que ofrecía recompensas por cada apache capturado. Estaban los cazadores de recompensas que bebían en la cantina, fanfarroneando sobre cuántos salvajes habían matado. Si María llegaba con Takoda, no lo curarían, lo encadenarían o lo matarían directamente. El territorio apache. Storm conocía el camino, eso era obvio. Podía llevarlos de regreso con su gente. Ellos sabrían cómo curarlo, pero la dejarían vivir a ella. Los apaches tenían razones de sobra para odiar a los mexicanos. Una niña mexicana apareciendo en su territorio, incluso si traía a uno de los suyos. Number. Era demasiado peligroso. María se mordió el labio hasta sentir el sabor metálico de la sangre. Las lágrimas amenazaban con brotar de nuevo, pero las contuvo. Llorar no serviría de nada. Tenía que pensar como su abuela le había enseñado, con la cabeza fría, incluso cuando el corazón gritaba. Entonces recordó algo que su abuela había mencionado años atrás, cuando María era más pequeña. Una cueva antigua al norte del cañón, donde antes vivía un ermitaño llamado Refugio. El viejo había sido curandero, y cuando murió, dejó allí sus hierbas, sus herramientas. Nadie iba a ese lugar porque se decía que estaba maldito, pero María no creía en maldiciones, solo en soluciones. «Vamos», le dijo a Storm, acariciando su cuello. «Necesito que me lleves a algún lugar. ¿Puedes hacerlo?» El caballo sacudió la cabeza como si comprendiera. María sabía que era imposible, que los caballos no entendían palabras, pero Storm era diferente. Siempre lo había sido. Con esfuerzo sobrehumano para una niña de 10 años, María logró medio arrastrar, medio cargar a Takoda hasta apoyarlo contra una roca. Él gemía con cada movimiento, la conciencia entrando y saliendo como una vela al viento. Luego trajo a Storm, y usando piedras como escalones improvisados, logró subirlo al lomo del mustango.
El guerrero se desplomó sobre el cuello del caballo, aferrándose débilmente a las crines. María montó delante de él, pasando sus pequeños brazos por encima de los de Takoda para sostener las crines junto con él. Su cuerpo servía de apoyo para evitar que cayera. Era incómodo, era peligroso, pero era la única forma. «La cueva del ermitaño», susurró, señalando vagamente hacia el norte. «Por allá, Storm, por favor». El caballo comenzó a caminar con cuidado extremo, consciente de su carga frágil. Cada paso era medido, cada movimiento deliberado. María mantenía su cuerpo tenso para soportar el peso de Takoda contra su espalda. Podía sentir el calor enfermizo que emanaba de él. Podía oír sus respiraciones ásperas junto a su oído. El viaje fue largo y agotador. El sol subía implacable y María sentía que se deshidrataba con cada minuto. La cantimplora estaba casi vacía. Sus labios se agrietaron, su lengua se hinchó, pero no se detuvo. No podía. Fue casi mediodía cuando finalmente vio la cueva. La entrada estaba medio oculta por matorrales secos y rocas caídas, pero María la reconoció por la marca que su abuela le había descrito. Una cruz tallada en la piedra por el viejo refugio, cuando todavía creía en tales símbolos. «Llegamos», susurró con voz ronca. «Ya casi llegamos». Takoda no respondió. Su cuerpo era un peso muerto contra el de ella. Por un horrible momento, María pensó que había muerto durante el camino, pero entonces sintió un temblor, un pequeño movimiento de su pecho. Seguía vivo, y mientras desmontaban torpemente en la entrada de aquella cueva olvidada, María hizo otra promesa. Haría lo que fuera necesario para mantenerlo así. El interior de la cueva era fresco y oscuro, un refugio bendito después del calor abrasador del desierto. María arrastró a Takoda hasta el fondo, donde la pared de roca formaba una depresión natural que servía como lecho. El guerrero cayó sobre la piedra fría, inconsciente, la respiración convertida en un jadeo irregular. Los ojos de María se adaptaron lentamente a la penumbra. La luz que se filtraba por la entrada revelaba los restos de la vida del ermitaño refugio. Un fogón de piedras ennegrecidas, vasijas de barro agrietadas y, lo más importante, estantes tallados en la roca donde aún descansaban frascos cubiertos de polvo. Con manos temblorosas, María tomó el primer frasco. El vidrio estaba frío. Lo destapó y olió el contenido. Hojas secas de un color marrón verdoso. Árnica. Lo reconoció porque su abuela la usaba para las inflamaciones. El siguiente frasco contenía raíz de valeriana. Otro tenía corteza de sauce. El viejo refugio había sido realmente un curandero, pero ninguna hierba curaría una herida con una estaca clavada. María regresó junto a Takoda. La fiebre lo hacía delirar. Hablaba en apache, palabras que ella no comprendía, pero cuyo dolor era universal. A veces abría los ojos sin ver, mirando hacia un punto más allá de la realidad. En su rostro, las lágrimas secas trazaban líneas brillantes. La niña se arrodilló junto a él y examinó la herida con detención. La estaca había entrado en ángulo, justo debajo de las costillas. No parecía haber perforado nada vital, o ya estaría muerto, pero la infección se extendía rápidamente. Las venas oscuras se ramificaban desde la herida como raíces venenosas bajo su piel. Si no sacaba la estaca, la infección lo mataría. Si la sacaba mal, se desangraría. María tenía 10 años. Nunca había hecho una cirugía. Apenas podía matar una gallina sin vomitar después, y ahora tenía que hacer esto. «Perdóname», susurró, aunque él no podía oírla. «Por favor, perdóname». Encendió fuego con las brasas que aún quedaban en el fogón del ermitaño, soplando hasta que las llamas cobraron vida. Colocó el cuchillo oxidado entre las llamas hasta que el metal brilló al rojo. Luego preparó compresas con tiras de su falda empapadas en agua de un pequeño manantial que goteaba en la esquina de la cueva.
Hirvió agua en una vasija de barro y preparó una infusión con todas las hierbas antiinflamatorias que pudo encontrar. Cuando todo estuvo listo, se sentó junto a Takoda, le dio de beber la infusión caliente forzándolo a tragar, aunque estuviera inconsciente. Luego tomó el cuchillo, aún tibio del fuego, y lo posicionó junto a la estaca. Sus manos temblaban, las lágrimas caían sobre sus mejillas sin que pudiera detenerlas. 1, 2, no pudo decir 3, simplemente cortó. El tejido alrededor de la estaca cedió bajo el filo caliente del cuchillo. Takoda se arqueó con un grito desgarrador, los ojos abriéndose de golpe, aunque no veía nada. María sollozó, pero no se detuvo. Cortó más profundo, creando espacio, ensanchando la herida para que la estaca pudiera salir limpia. Y entonces, con un movimiento rápido que le arrancó todas las fuerzas, jaló. La estaca salió con un sonido húmedo, horrible. La sangre brotó inmediatamente, oscura y espesa. María gritó, presionando las compresas contra la herida con toda su fuerza. La sangre empapaba la tela, traspasaba sus dedos, manchaba la piedra bajo ellos. «No, no, no», suplicaba sin cesar. «No te mueras, no ahora, no después de todo esto». Presionó con más fuerza. Sus brazos ardían por el esfuerzo. Takoda no se movía, su cuerpo completamente laxo. Durante un momento terrible, María pensó que lo había matado, que había hecho mal, que había sido demasiado para su cuerpo debilitado. Pero entonces, lentamente, milagrosamente, el flujo de sangre comenzó a disminuir. La herida seguía sangrando, pero menos, mucho menos. María no soltó la presión. Mantuvo sus manos firmemente sobre la compresa durante lo que parecieron horas. Sus dedos se entumecieron, sus brazos temblaban por la fatiga. Pero no se movió. Cuando finalmente, cuidadosamente, levantó la tela, la herida ya no sangraba profusamente. Goteaba, sí, pero era manejable. Con dedos temblorosos, María limpió el área con más infusión de hierbas. Luego aplicó una pasta que había preparado machacando árnica y otras hojas. Finalmente, vendó la herida con las últimas tiras limpias que tenía. Se dejó caer sentada, exhausta, cubierta de sangre. La sangre de él. La miró en sus manos, en su ropa, y sintió que el mundo giraba. Pero no vomitó, no se desmayó, se quedó allí, vigilando la respiración de Takoda. Era más regular ahora, más tranquila. La fiebre seguía alta, pero había hecho lo que podía. El resto dependía de él, de su fuerza, de su voluntad de vivir. Storm entró a la cueva y se echó junto a ellos. María se recostó contra el cuerpo cálido del caballo, sin apartar los ojos del guerrero inconsciente. «Tienes que vivir», susurró. «Después de todo esto, tienes que vivir». Los días se fundieron en una secuencia borrosa de vigilias y cuidados. María no supo cuánto tiempo exactamente había pasado en la cueva. 2 días, tal vez 3. El tiempo perdía significado cuando cada hora se medía por la respiración de Takoda, por el leve subir y bajar de su pecho. La fiebre había sido terrible esa primera noche después de quitar la estaca. El guerrero deliraba, gritaba, se retorcía. María tuvo que usar toda su fuerza para mantenerlo quieto, para que no reabriera la herida. Le daba de beber infusiones cada pocas horas, forzando el líquido entre sus labios, hablándole constantemente aunque no la entendiera. «Vas a vivir», le decía. «Te lo prometo, vas a vivir». Storm salía durante el día a buscar agua y hierba, pero siempre regresaba antes del anochecer. El caballo se había convertido en su compañero silencioso, su apoyo. A veces, cuando María sentía que no podía más, apoyaba la frente contra el cuello del mustango y lloraba. Fue en la mañana del tercer día cuando todo cambió. María estaba cambiando los vendajes, examinando la herida con cuidado. La infección había retrocedido. Los bordes de la herida comenzaban a cerrarse, el enrojecimiento había disminuido.
Era una pequeña victoria, pero una victoria al fin. Entonces sintió que algo la observaba. Levantó la vista y encontró los ojos de Takoda abiertos, claros por primera vez desde el pozo. Ya no estaban vidriosos por la fiebre. La miraban con una intensidad que la hizo contener la respiración. «Hola», susurró María sin saber qué más decir. Takoda parpadeó lentamente, como si estuviera procesando todo. ¿Dónde estaba? ¿Quién era ella? ¿Qué había sucedido? Su mano se movió débilmente hacia su costado, tocando los vendajes. El dolor hizo que hiciera una mueca, pero no apartó los ojos de ella. Intentó hablar, pero su garganta estaba demasiado seca. María entendió inmediatamente. Tomó la vasija con agua y la acercó a sus labios. Él bebió despacio, con cuidado, y luego hizo un gesto con la cabeza, un agradecimiento universal que no necesitaba traducción. «Te salvaste», dijo María, sabiendo que él no comprendería las palabras, pero necesitando decirlas de todas formas. «Estuviste muy cerca de morir, pero te salvaste». Takoda la observó durante un largo momento. Luego, con un esfuerzo visible, levantó una mano y la colocó sobre su corazón. Luego, señaló hacia ella. El mensaje era claro: «Tú me salvaste». María sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Asintió. «Sí, bueno, Storm te encontró primero. Él me llevó hasta ti». Al oír su nombre, el caballo se acercó y bajó la cabeza hacia Takoda. El guerrero sonrió débilmente, una expresión que transformó su rostro. Extendió la mano y acarició el hocico de Storm con dedos temblorosos. «Storm», repitió con su acento, aprendiendo la palabra. «Sí, Storm», confirmó María, sonriendo también. Durante los días siguientes establecieron una rutina. María le daba de comer sopas que preparaba con las hierbas del ermitaño y el agua del manantial. Cambiaba sus vendajes 2 veces al día, observando con alivio cómo la herida sanaba poco a poco, y entre los cuidados comenzaron a comunicarse. Era un idioma propio, hecho de gestos y señales. Takoda señalaba objetos y decía su nombre en apache. María repetía la palabra, luego le enseñaba la versión en español. Agua era To, fuego era Ko, sol era Yohona-ei. María aprendió que el nombre de Takoda significaba amigo de todos, algo que le arrancó una risa amarga al guerrero cuando finalmente pudo explicárselo con gestos. Ella le contó que su nombre venía de una virgen que su abuela adoraba, pero que para ella solo significaba yo. Takoda señaló su corazón, luego la señaló a ella, luego cruzó los dedos como si se entrelazaran. María frunció el ceño sin entender. Él lo intentó de nuevo, con más paciencia. Corazón, ella, unidos, hermanos. ¿Hermanos?, preguntó María. ¿Quieres decir que somos amigos? Takoda asintió enfáticamente. Luego hizo algo más. Se llevó la mano a los labios y sopló hacia ella, un gesto que María reconoció. Su abuela lo hacía cuando le daba una bendición. «Gracias», susurró María, «por aceptarme». Esa noche, mientras el fuego crepitaba y Storm dormía cerca de la entrada, Takoda intentó sentarse por primera vez. El dolor era intenso, pero lo logró con la ayuda de María. Se recostó contra la pared de roca, exhausto pero satisfecho. Señaló hacia la entrada de la cueva, luego hacia el exterior. Hizo un gesto como de caminar. ¿Tu gente?, preguntó María. ¿Quieres regresar con tu gente? Él asintió, pero luego la señaló a ella con expresión preocupada. Hizo un gesto de protección, como abrazándose a sí mismo. María comprendió. Estaba preocupado por ella, por lo que le pasaría cuando él se fuera. «Estaré bien», mintió, porque no sabía si era verdad. «Mi abuela debe estar buscándome. Tengo que volver». Takoda negó con la cabeza firmemente. Señaló hacia ella, luego hacia él, luego hacia afuera. Juntos. Debían ir juntos. Y en ese momento,
María supo que su vida había cambiado para siempre. No podía simplemente regresar a su cabaña y pretender que nada había pasado. Había cruzado una línea invisible, había salvado una vida que muchos querían ver muerta. Ahora debía enfrentar las consecuencias. Al quinto día, Takoda pudo ponerse de pie. Todavía se tambaleaba, todavía necesitaba apoyarse en la pared de roca, pero podía caminar. La herida seguía doliendo, un dolor profundo que le robaba el aliento con cada movimiento, pero estaba vivo, y eso era lo que importaba. María empacaró lo poco que quedaba. Algunas hierbas del ermitaño, la cantimplora llena del manantial, un trozo de pan duro que había guardado. No era mucho, pero tendría que bastar. Sabía que no podían quedarse más tiempo. El agua del manantial era escasa, las provisiones inexistentes, y su abuela, Dios, su abuela debía estar desesperada. Takoda observaba cada movimiento de la niña con atención. Había intentado ayudar, pero María lo había regañado con gestos firmes, indicándole que debía guardar fuerzas. Él había sonreído ante su fiereza. Esta niña pequeña que le había salvado la vida tenía el corazón de un guerrero. Cuando salieron de la cueva, el sol estaba en su punto más alto. Storm los esperaba afuera, paciente como siempre. Takoda acarició el cuello del mustango, murmurando palabras en apache que sonaban como una oración de agradecimiento. El plan era simple. María lo llevaría lo más cerca posible del territorio apache, donde su gente podría encontrarlo. Luego ella regresaría a San Rafael. Se separarían. Era lo más seguro para ambos, pero ninguno de los dos mencionó lo que ambos sentían, que separarse se sentía como arrancar una parte de sus almas. El viaje fue lento. Takoda no podía montar aún, así que caminaban, con Storm siguiéndolos de cerca. María se mantenía atenta a cualquier señal de que el guerrero necesitaba descansar, aunque él se negaba a admitir su debilidad. Cada 2 horas se detenían. Ella le daba agua, revisaba que los vendajes no sangraran y luego continuaban. Fue María quien los vio primero, jinetes. 3 de ellos en la distancia, moviéndose entre las rocas. Vestían sombreros anchos y llevaban rifles. No eran apaches, eran cazadores de recompensas. María sintió que el corazón se le congelaba. Empujó a Takoda detrás de una formación rocosa, haciendo gestos frenéticos para que se quedara quieto. Storm se ocultó instintivamente, agachando la cabeza. Los jinetes se acercaban, conversando en voz alta. María podía escuchar fragmentos de su conversación. Dicen que vieron humo por aquí hace unos días. Si hay apaches cerca, cobraremos bien. Esa niña perdida, la Delgado. ¿Crees que los salvajes la tengan? María apretó los dientes. Estaban buscándola a ella también, pero no como víctima, como excusa para invadir territorio apache. Los jinetes pasaron a menos de 50 metros de donde se ocultaban. María contenía la respiración, su mano aferrada al brazo de Takoda. Podía sentir la tensión en los músculos del guerrero, listo para pelear si era necesario, aunque apenas podía mantenerse de pie. Finalmente, los jinetes siguieron su camino, desapareciendo entre las colinas. María soltó el aire que había estado conteniendo. «Esto es malo», susurró. «Están buscando excusas para atacar a tu gente». Takoda no entendió todas las palabras, pero captó el tono. Asintió gravemente. Él también sabía que su desaparición habría alarmado a su clan. Probablemente estaban preparándose para una búsqueda, o peor, para la guerra. Continuaron, más cautelosos ahora. Cada sonido los hacía detenerse. Cada sombra podía ser una amenaza. Cuando el sol comenzaba a descender, escucharon otros jinetes. Pero estos eran diferentes. No había conversaciones casuales, no había risas crueles. Solo silencio y movimiento preciso. Apaches. Takoda reconoció las señales antes que María.
Se enderezó, ignorando el dolor, e hizo un silbido bajo y distintivo. Un llamado. La respuesta vino casi inmediatamente. 3 guerreros emergieron de entre las rocas, arcos en mano, rostros pintados para la guerra. Cuando vieron a Takoda, sus expresiones pasaron del asombro a la alegría, luego a la confusión al notar a la niña mexicana a su lado. Uno de ellos, un hombre mayor con una cicatriz que le cruzaba el rostro, habló rápidamente en apache. Takoda respondió con igual velocidad, gesticulando hacia María, señalando su herida, explicando. Los guerreros miraron a María con una mezcla de desconfianza y curiosidad. Ella se mantuvo firme, aunque su corazón latía tan fuerte que sentía que todos podían oírlo. Takoda dijo algo más, con tono firme y autoridad que sorprendió a María. Señaló hacia ella, luego hacia su propio corazón, luego cruzó los dedos, el gesto que significaba hermanos. El guerrero de la cicatriz frunció el ceño. Discutieron brevemente. Finalmente, el hombre asintió, aunque no parecía completamente convencido. Se volvió hacia María y, para su sorpresa, hizo una reverencia leve. Luego señaló hacia Storm, indicando que podía montar. ¿Qué? No. María negó con la cabeza. Yo tengo que regresar a mi casa. Mi abuela. Takoda la interrumpió tomando su mano. La miró directamente a los ojos. Luego hizo gestos complejos. Señaló hacia el pueblo, hizo un gesto de violencia, negó con la cabeza. Peligro. Era peligroso para ella regresar ahora. María comprendió. Si regresaba, las preguntas vendrían. ¿Dónde había estado? ¿Qué había visto? ¿Había apaches cerca? No podría mentir bien. Y si decía la verdad, los cazadores irían tras Takoda, tras su clan, y todo sería su culpa. Las lágrimas le quemaron los ojos. «¿Entonces qué hago?», susurró. Takoda sonrió con tristeza. Señaló hacia el horizonte, donde el sol se ponía detrás de las montañas. Luego la señaló a ella. «Ven con nosotros». El campamento apache estaba oculto en un valle profundo, protegido por paredes de roca rojiza que se alzaban como centinelas antiguos. Las tiendas de piel curtida se dispersaban entre árboles de mezquite, y el humo de las fogatas ascendía en espirales delgadas hacia el cielo que se oscurecía. Cuando el grupo llegó, el campamento entero salió a recibirlos. Había niños corriendo, mujeres con expresiones de alivio y alegría, ancianos observando con sabiduría contenida. Todos rodearon a Takoda, tocándolo como para asegurarse de que era real, que estaba vivo, y luego la vieron, a María. El silencio cayó como una piedra en agua quieta. Los rostros se endurecieron, las manos se movieron instintivamente hacia armas. Una niña mexicana en su campamento. Los enemigos que habían matado a sus padres, hermanos, hijos, compartían su sangre con ella. María sintió el peso de todas esas miradas. Quiso desaparecer, volverse invisible, pero Takoda dio un paso adelante, colocándose entre ella y su gente. Habló con voz firme, aún débil por la herida pero cargada de autoridad. María no entendía las palabras, pero comprendía el tono. «Esta niña es mía. Ella me salvó. Ella es una de nosotros ahora». Una mujer joven se abrió paso entre la multitud. Era hermosa, con el cabello largo hasta la cintura adornado con plumas y cuentas. Sus ojos eran iguales a los de Takoda. Cuando lo vio, un sollozo escapó de su garganta. Corrió hacia él, abrazándolo con cuidado, consciente de su herida. «Shiye», murmuraba una y otra vez. «Mi hermano, Nishoni». Así que ella era la Nichoni que Takoda había llamado en su delirio. María observó el reencuentro con una mezcla de alegría y dolor. Alegría porque Takoda estaba con su familia. Dolor porque ella nunca podría regresar con la suya. Nichoni se apartó de su hermano y miró a María. Sus ojos eran oscuros, indescifrables. Caminó hacia la niña con pasos lentos, deliberados. María contuvo la respiración, preparándose para el rechazo, tal vez incluso para el golpe, pero Nichoni se arrodilló frente a ella,
Tomó las manos pequeñas de María entre las suyas, las miró viendo las ampollas, las cicatrices nuevas, la sangre seca aún bajo las uñas. Luego levantó los ojos hacia María y habló en un español entrecortado. «Tú, salvar, mi hermano». María asintió sin poder hablar. Nishoni se llevó las manos de María a su frente, luego a su corazón, un gesto de respeto profundo. «Familia», dijo simplemente, y con esa palabra la tensión se rompió. Una por una las mujeres se acercaron, tocaron el cabello de María, sus mejillas, sus manos, no con hostilidad, sino con curiosidad y una aceptación cautelosa. Los ancianos asintieron con aprobación. Los niños se arremolinaron a su alrededor, señalando su ropa extraña, sus trenzas diferentes. Una anciana, con el rostro surcado por 1000 arrugas, le ofreció un cuenco de estofado caliente. María lo aceptó con manos temblorosas y comió. Estaba delicioso, el primer alimento sustancial que tenía en días. Las lágrimas corrieron por sus mejillas mientras comía. Esa noche, Nishoni preparó un lugar para María en su propia tienda. Le dio una manta suave, ropa limpia, y se sentó junto a ella mientras le trenzaba el cabello al estilo apache. No hablaban mucho, no necesitaban hacerlo. El silencio entre ellas era cómodo, lleno de comprensión mutua. Takoda vino a visitarlas antes de dormir. Se movía con más facilidad ahora, aunque María podía ver el cansancio en sus ojos. Se sentó junto al fuego y miró a María por un largo momento. Luego sacó algo de su cinturón. Era una pequeña pulsera tejida de cuero y cuentas, los colores del desierto, rojo, marrón, dorado. La colocó alrededor de la muñeca de María con cuidado. «Familia», dijo, usando la palabra que Nishoni le había enseñado. «Tú, hermana». María tocó la pulsera con reverencia. Era hermosa, pero más que eso, era un símbolo. Ya no estaba sola. Ya no era solo la niña huérfana de San Rafael. Era parte de algo más grande. Esa noche, mientras el campamento dormía y las estrellas brillaban sobre el valle oculto, María pensó en su abuela Esperanza. La extrañaba con un dolor físico. Sabía que la anciana estaría sufriendo, creyéndola muerta o peor. Pero también sabía que regresar ahora sería imposible. Los cazadores la buscarían, las preguntas vendrían, y ella no podía, no traicionaría a esta gente que la había acogido. Tal vez algún día, cuando las cosas se calmaran, podría enviar un mensaje, hacerle saber a su abuela que estaba viva, que estaba segura, que había encontrado una familia. Por ahora, este era su hogar, estos eran su gente, y aunque el camino había sido doloroso y aterrador, María no se arrepentía de nada. Porque algunas decisiones no se toman con la cabeza, se toman con el corazón, y su corazón le había dicho desde el principio que salvar a Takoda era lo correcto. Ahora vivía las consecuencias de esa decisión, y estaba en paz con ellas. 3 años habían pasado como agua entre los dedos. María tenía ahora 13 años, y quien la viera no reconocería a la niña asustada que llegó al campamento aquella noche. Su cabello oscuro caía en trenzas adornadas con plumas y cuentas. Vestía túnicas de cuero suave decoradas por sus propias manos. Hablaba apache con fluidez, aunque su acento español nunca desapareció del todo. Los niños del clan la seguían como sombras, pidiéndole que les contara historias de ambos mundos. Takoda se había convertido en uno de los guerreros más respetados del clan. La cicatriz en su costado era un recordatorio constante de su cercanía con la muerte, pero también de la niña que lo había salvado. Nunca la llamaba por su nombre cuando estaban con otros. Siempre era Shidechi, mi hermana pequeña, y ella lo llamaba Shinai, mi hermano mayor. Pero María nunca olvidaba su otra vida. Por las noches, cuando el campamento dormía, miraba hacia el sur, hacia donde sabía que estaba San Rafael, hacia donde su abuela Esperanza vivía sola, si es que aún vivía. Fue Nishoni quien finalmente encontró la solución.
Hay una comerciante, dijo una tarde mientras enseñaba a María a curtir pieles. Una mujer que viaja entre nuestro territorio y los pueblos mexicanos. No toma bandos, solo hace negocios. María levantó la vista, el corazón acelerándose. ¿Puedo pedirle que lleve un mensaje? Y así, María escribió una carta en español usando el carbón y un trozo de cuero. Sus palabras eran simples pero cargadas de amor. Abuela, estoy viva. Estoy segura. Estoy con gente buena que me cuida. No puedo regresar todavía, pero un día nos volveremos a ver. Te amo. Tu nieta, María. La comerciante, una mujer mestiza de rostro curtido llamada Dolores, tomó el mensaje sin hacer preguntas. 2 semanas después, regresó con una respuesta. Esperanza había llorado, según contó Dolores. Había apretado la carta contra su corazón y dado gracias a todos los santos. Y había enviado algo de vuelta, una pequeña medalla de plata con la imagen de la Virgen de Guadalupe que había pertenecido a la madre de María. María la sostuvo con manos temblorosas, las lágrimas fluyendo libremente. La colgó junto a la pulsera apache que Takoda le había dado. 2 mundos, unidos en su pecho. Los años que siguieron no fueron fáciles. Hubo conflictos, hubo batallas. Los cazadores de recompensas nunca dejaron de acechar, pero el clan resistió. Y María, ahora conocida entre ellos como aquella que salvó a Takoda, se convirtió en un puente inesperado. Conocía las costumbres de ambos pueblos, hablaba ambos idiomas. Cuando había oportunidades de paz, de intercambio, era ella quien mediaba. Un día, 5 años después de su llegada, María encontró a Takoda observando el atardecer desde el borde del valle. La herida de su costado se había convertido en una cicatriz plateada, pero él ya no cojeaba. ¿Alguna vez te arrepentiste?, preguntó él en español, idioma que había aprendido de ella. ¿De salvarte? María sonrió. Nunca. Perdiste tu hogar. Encontré otro. Takoda la miró y en sus ojos había una profundidad que las palabras no podían expresar. Ese día en el pozo, cuando vi tu mano alcanzándome, pensé que era un espíritu. No creí que alguien vendría. Storm sabía, dijo María, acariciando el cuello del mustango que, como siempre, estaba cerca. Él nunca dudó. Los caballos son más sabios que los hombres. Ambos rieron. Era una risa suave, llena de los años compartidos, las batallas superadas, las lágrimas derramadas. Esa noche el clan celebró la cosecha. Hubo comida, música, danzas. María bailó junto a Nishoni y las otras mujeres, sus pies descalzos golpeando la tierra al ritmo de los tambores. Y cuando levantó la vista, vio a Takoda observándola desde el otro lado del fuego, sonriendo. 2 personas de mundos opuestos, unidos por un acto de compasión. Una niña que no dudó en ayudar. Un guerrero que nunca lo olvidó, y un caballo que sabía que los corazones valientes reconocen a otros corazones valientes, sin importar el idioma que hablen o el color de su piel. Porque al final no somos definidos por dónde nacemos, sino por lo que elegimos hacer cuando alguien necesita ayuda. Y María Delgado, la niña del desierto, había elegido el amor sobre el miedo, y esa elección lo cambió todo.